¿cómo están? Soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo que ha sido pionero en muchos terrenos para impulsar la música en Aguascalientes, tanto en radio, ha sido pionero en la organización de conciertos desde los años 70, 80, y bueno, pues hemos sido amigos, hemos convivido en muchas ocasiones por esta cuestión del quehacer musical, y él es una persona que, aunque no es músico, ama tanto la música como cualquier músico. Antes de pasar a nuestra sección de nuestra charla con nuestro amigo e invitado Juan Manuel Muñoz, quiero comentarles que nos pueden escribir, a comunicarse con nosotros, dándonos sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas. Todo esto será bienvenido en nuestros correos imadpodcast@gmail.com y en mi correo personal vasudevabram@gmail.com. También recordarles que los lunes estrenamos nuestro podcast de Futuro No Me Acuerdo, y los martes nuestro compañero Oscar González estrena su podcast Pasajero Temporal, y los miércoles Luis Arturo Rosas Malacara estrena el podcast En el Acto, cada uno enfocado en diferentes disciplinas, en diferentes sectores de la comunidad artística. Todos estos podcasts los pueden ustedes ver en el sitio de YouTube IMACcast. Ahí están todos los podcasts que hemos hecho. Hay charlas muy interesantes que, si no las han visto, es bueno que se den una vuelta por ahí. Y también en la página del Facebook de nuestra institución y del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, IMAC. Bueno, vamos entonces ahora a nuestra sección, a nuestra primera sección, que es nuestra sección de recomendación, en esto que se llama El que parte y comparte. En nuestra sección del que parte y comparte, les quiero recomendar un disco que quizá lo conocí yo, lo descubrí también hace muchos años. Es un disco publicado en 1975 por un gran guitarrista inglés que, de alguna manera, él se interesó y abordó la cultura y la música de la India. Él formó en los años 70 la Mahavishnu Orchestra, con la cual sacó varios discos con una fusión de jazz muy impresionante, muy novedosa en aquellos años. Él fue un pionero en esto del jazz fusión, y en algunos momentos incursionó y experimentó y participó con otros músicos. Es el caso de Shakti. Shakti fue un grupo que integró y que lideró John McLaughlin, junto con otros músicos de origen hindú, y que hicieron una fusión muy interesante, muy llena de virtuosismo, que produjo 3 discos. El disco que les voy a recomendar es el primero, que lleva por título simplemente Shakti, o en el disco era Shakti with John McLaughlin. Shakti fusionaba todo el bagaje cultural de estos músicos hindús con sus tradiciones musicales, que son muy vastas y que son muy diversas en las diferentes regiones de India, y se fusionaba con todo el jazz, el rock progresivo y toda la influencia que traía John McLaughlin. John McLaughlin lideró esta banda por alrededor de 3 años, produjeron estos 3 discos, y como les digo, este que les recomiendo es el primero, de título simplemente Shakti, o Shakti with John McLaughlin, y es un disco grabado en vivo. En este disco participan Lakshmi Narayan Shankar, que es un violinista virtuoso originario de India, Zakir Hussain en el tabla, Ramnar Raghavan en la mridanga, que es una percusión. El tabla es una percusión y la mridanga también es una percusión, y Bhikkhu Vinayakram en el gatam, que es una percusión de barro. Entonces lo integraban 3 percusionistas, un violinista y John McLaughlin a la guitarra acústica. El resultado de esta fusión, el resultado de estos talentos, de conjuntar estos talentos, es algo que yo les recomiendo no se lo pierdan. Pueden ustedes explorar la música de Shakti en Spotify. Están los 3 discos en Spotify, y créanme que no se van a arrepentir. Entonces, la recomendación del día de hoy en esta sección del que parte y comparte es el disco Shakti, primera producción de esta agrupación Shakti, publicada en 1975
entre 1975 y 1976. Un comentario extra es que Shakti quiere decir en muchos sentidos energía, pero aquí en el disco dice, hay una anotación que dice Shakti means, o Shakti quiere decir, significa creatividad, inteligencia, belleza y poder. O sea, Shakti es una energía llena de belleza y de poder. Entonces, les recomiendo que no se pierdan a Shakti, esta agrupación con músicos de la India, liderada por el músico inglés John McLaughlin. Y bueno, después de comentarles y recomendarles este disco, vamos entonces ahora a darles un antecedente de quién es Juan Manuel Muñoz. Juan Manuel Muñoz ha sido un promotor de la música de Aguascalientes, sobre todo el rock y de la música en general, del rock en general, del jazz y del blues, que ha emprendido diferentes proyectos que han dado frutos muy interesantes y que han alcanzado niveles muy importantes. Juan Manuel Muñoz fue pionero en la organización de conciertos de rock en Aguascalientes desde el año de 1979. Él fue el primero en que trajo a Lito Nevia, una leyenda del rock argentino. Lito Nevia es como decir el antecedente de Charly García, de toda esta generación, y posterior también como Fito Páez. Lito Nevia es anterior a ellos, un letrista y un compositor argentino muy bueno. Yo tuve la oportunidad de estar en ese concierto en 1979 que se llevó a cabo en lo que es ahora el Museo de la Muerte, y justamente Juan Manuel Muñoz fue quien lo trajo por primera vez. Lito Nevia hace creo que un año o un par de años estuvo aquí en Aguascalientes de regreso. También Juan Manuel Muñoz fue el primero en traer a Chacmol, la legendaria banda de rock progresivo mexicano, así como también una de las cosas más importantes que yo considero hay que señalar, que inició, que fundó y que le dio vida Juan Manuel Muñoz, fue al Festival de Blues, Aguas Blues, que inició como un festival de blues local y tuvo alcances internacionales, en el sentido de que hubo elenco realmente muy importante, elenco internacional, aparte de que muchos grupos ya de blues de Estados Unidos y de otras partes del mundo querían estar en el Festival Aguas Blues. Él ha hecho estos esfuerzos como organizador de conciertos, y que han resultado en mucho beneficio para muchos músicos y para el público en general. Además, él tiene una trayectoria muy importante en radio, y ha sido siempre un pilar en la radio cultural en Aguascalientes. Entonces, vamos a pasar entonces ahora a nuestra siguiente sección, que es La memoria es más antigua, con una interesante y divertida charla con nuestro amigo Juan Manuel Muñoz. Adelante con La memoria es más antigua. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro invitado del día de hoy, Juan Manuel Muñoz, un amigo pues de hace ya muchos años, que lo hemos visto desempeñarse en diferentes ámbitos. Yo puedo decir que desde que empecé a asistir a conciertos de rock, a lo mejor en ese tiempo todavía no lo conocía, pero él era el que organizaba algunos de esos conciertos en los que yo quedé maravillado por algunas agrupaciones que llegué a ver en los años 70, 80. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Saludos. Abraham, gracias, saludos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Eh, Como bien mencionaba yo, no tengo muy claro en qué momento nos conocimos o en qué momento empezamos a tratarnos, porque más bien sí te conocía yo, pero no nos hablábamos. Yo veía que tú traías discos importados y organizabas conciertos, etcétera, pero no había un trato directo. No recuerdo bien en qué momento empezamos a tratarnos y a cultivar una amistad, pero bueno, pues finalmente pues ya tenemos muchos años de amistad, y creo que es importante que nos platiques, que nos des tus testimonios de todas las cosas que has hecho, que yo creo que han sido muy importantes, que han sembrado semillas muy importantes en el movimiento musical en general de Aguascalientes, sobre todo en el rock, en el blues, en el rock progresivo, en el jazz.
creo yo que hay gente como tú de aquella época que no se le ha reconocido y que muchas de las nuevas generaciones pues a lo mejor nunca van a saber por dónde empezaron las cosas. Entonces, pues platícanos dónde se origina tu gusto por la música y cómo vas incursionando en los diferentes ámbitos de la música en los que te has desempeñado como promotor, como gestor, como comunicador en radio, etcétera. ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde empieza tu historia con la música, Juan? Bueno, antes haciendo la aclaración de qué época nos conocimos, pues yo también no tengo claro la época. Sí recuerdo que yo te vi varias veces, ya me habían platicado de ti, cosas malas desde luego. Nuestro amigo común Gerardo Campos, que estudiaba Ah, contigo, creo, ahí en la Manuel M. Ponce. Pero sí sí. me dijeron varias personas, no, ni le hables porque es muy sangrón, entonces por lo mismo no te hablaba. Pero no, bueno, fue que se fue dando a razón de contactos en relación con la música que terminamos ya saludándonos y empezamos a platicar y compartir gustos musicales. En aquellos años eran gustos discográficos, que has oído, que no has oído, que te gusta, que no te gusta. A mí me gusta remontarme, desafortunadamente yo tengo muy mala memoria para muchas cosas, para lo que me conviene, desde luego, pero yo me remonto a mis años, cuando yo tenía 9 años, que por cuestiones que están fuera del contexto ahorita, me mandaron a vivir a Estados Unidos en 1963, justo cuando empezaba la bitlemanía en los Estados Unidos. Entonces, pues yo lógicamente no, antes de eso, pues recuerdo lo que se escuchaba en la radio local y que pues era muy común en las esquinas que se juntaba la gente, sacaban una guitarra y empezaban a tocar canciones que en general pues eran boleros, era lo que se escuchaba aquí realmente en México, boleros y cosas que eran las que eran accesibles para tocar en la guitarra, ¿verdad? Porque yo conocí pocas personas o casi ninguna que tocara con una guitarra acústica danzones de Pérez Prado, ¿no? Pues era medio difícil. Entonces, lo más socorrido, pues eran los boleros. Y era lo que yo tenía así como, digamos, background, que le llaman ahora, lo que había sido, pero mi impacto fue cuando llego a los Estados Unidos y allá en la radio se escuchaba puro Beatles y cosas que vinieron siguiendo a continuación. Entonces, al poco tiempo, yo solamente duré 9 meses allá. Vengo a Aguascalientes y pues desesperado agarraba la radio para buscar esas canciones y pues nada, no había nada de eso en la radio. Fue una gran desesperación porque yo quería escuchar, pero como me aficioné al gusto musical, entonces pues no me importaba que escuchara boleros, que escuchara baladas, lo que se escuchaba en aquellos años en la radio. Yo lo que quería era tener contacto con la música, ¿no? Y en cuanto acababa la tarea, agarraba un radio que tenía mi mamá y a escondidas y me ponía a escuchar las canciones, hacía según yo mis propios concursos, agarraba un papel y le escribía ahí nombres de cuáles canciones eran las que más escuchaban. Yo tontamente, porque no sabía el teje y maneje de la payola, que siempre ha existido y existió más en aquellos años, en la que te repetían 25 veces una canción en todo el día. Entonces yo presumiendo, esta canción va ganando, pues sí, pues lógicamente, pero pues yo no sabía. Y jugaba juegos, digamos, divertidos para mí en ese entonces, debido a mi niñez todavía, pero tenía su chiste, ¿no? O sea, me ponía mis propias reglas. Sintonizaba una estación, si estaba una canción ya empezada, no contaba. Tenía que esperarme hasta que empezara la otra. Empezaba la otra, la apuntaba y tenía que terminarla. En cuanto se acababa la canción, como eran un montón de comerciales, me cambiaba a otra estación de radio. Si me tocaba la suerte de encontrar una canción que todavía no empezaba, o sea, que estaban todos los comerciales, me esperaba hasta que estaba otra canción. Y así le iba haciendo. Entonces empezaron, en aquel entonces la XYZ, creo si mal no me acuerdo, empezó a pasar en las noches, los domingos en la noche, que fue cuando recién salió aquella famosa serie de Rock Power, que sacó los discos increíbles, porque en aquel entonces y durante muchos años, tontamente las disqueras tenían la regla de que si un disco no había llegado a los 10 primeros lugares de popularidad en los Estados Unidos, no lo sacaban en México. Entonces, si tú lo querías tener, pues solamente lo podías conseguir en importado. Entonces, la serie Rock Power eso trató de subsanar, de sacar discos que no habían llegado a los primeros lugares, pero que eran bastante buenos. Ahí hubo Jimi Hendrix, War Horse, infinidad de grupos, ¿no? Que salieron en esa serie que era muy codiciada. Y los domingos en la noche ponían ese disco ahí en la XYZ. Y se llamaba el programa así, Rock Power. Entonces, pues yo ansioso empezaba a escuchar esos programas y en sustitución en la noche, que no había otras estaciones durante la semana, un radio que mi papá en ese entonces se jubila de su trabajo, él tenía un radio chiquito de marca Bulova
y me lo regala, me lo dona porque sabe que me gustaba estar oyendo la radio. Y empecé a pegármelo todas las noches ahí sintonizando las estaciones de Estados Unidos, de México, y eso fue acrecentándose mucho más mi gusto musical. Había una famosísima estación de radio, bueno, que yo sintonicé siempre, que se llamaba XROK Juárez, México, que transmitía según eso en Juárez y en el otro lado, en El Paso, Texas. Y de pronto un día que se me descompone mi radio, después de algunos años, conseguí otro y volví a sintonizar la estación y ya se había convertido en Radio Cañón. Entonces, pues ya te imaginas el tipo de música que ya tocaban. Desde entonces fue así como que una ansiedad de escuchar música y yo decía, ¿por qué no hay un programa aquí en Aguascalientes específicamente donde se escuche toda esa música que yo quiera oír? Y que yo sabía que había muchos amigos que compartíamos esa música. El gremio musical, digamos, que nos gustaba el rock era muy reducido en Aguascalientes y más que nada estábamos como muy separados todos, ¿no? Entonces empecé yo a trabajar, empecé a hacer programas de radio, primero a escuchar los primeros programas que empezó a ver en radio Casa de la Cultura, que fue los orígenes de la radio cultural, allá en 1975, si mal no me acuerdo, creo. Y yo empecé a escuchar esos programas de radio, a José Reynoso, al Indio, licenciado Rodríguez, y pues me entró la inquietud de hacer yo algo. El detalle era que a mí no me gustaba mi voz, nunca me ha gustado mi voz, o sea, no me gusta que no me hablo. Yo vivo solo y no me dirijo la palabra porque no me gusta ni mi voz, aparte de lo gordo que me caigo. Entonces empecé yo a acercarme primeramente a José Reynoso. Primero fue con Sergio Rodríguez Prieto, después fue con el licenciado Reynoso. Y entonces le platiqué yo la cantidad de discos que tenía, que fue cuando ya David García había empezado a hacer los programas. A ver, pero vamos por partes. Estábamos hablando de tu infancia en la que Ajá. empezaste por la cuestión de que te mandaron a Estados Unidos, regresaste con muchas ganas de seguir escuchando música, luego ya tenías tu radio, y luego empezaste a conocer gente que estaba interesada en lo mismo que tú, por ahí por tu casa, que estabas por ahí en la zona del Encino, o qué tipo de gente en la escuela, ellos dónde escuchaban música, o cómo estaba ahí la onda. Más bien fue que yo empecé a buscar discos. Yo a escondidas de mi mamá juntaba mis domingos raquíticos que me daban, pero muy apreciados desde luego. Y cada vez que se descuidaba mi mamá sacaba la alcancía y me iba a comprar un disco. Lógicamente el dinero no me alcanzaba más que comprar un disco sencillo. No se alcanzaba para comprar un LP. Aparte 45 de revoluciones. 45 revoluciones. ¿Y dónde los comprabas? En aquel entonces había pues la clásica tienda que era conocida, la de Teresita Leos, que estaba Claro. por el mercado, y posteriormente se abrió una tienda, ya yo teniendo ya siendo adolescente, una tienda en lo que es ahora una farmacia ahí a un costado en la calle Juárez, junto a la plaza, que se llamaba Electro AB, que era Claro. una tienda de electrodomésticos y demás cosas. Tienda, Y tienda pusieron departamental. tienda departamental, exacto. Y al mismo tiempo, la Quemazón, la famosa tienda La Quemazón, que era tienda de ropa, se convirtió, la ampliaron hasta las 5 de mayo y se convirtió en un supermercado, donde también tenían su sección de discos. Me hice amigo de las que vendían los discos, yo convenenciero, ¿verdad? Que nunca me hicieron ningún descuento, pero bueno, me hice amigo de ellas. Y empecé yo ahí a ir a comprar discos, pero a razón de eso, de estar asistiendo a esas tiendas, fue que me empecé a contactar con otras personas que también le gustaba, que empezabas, porque en ocasiones era de veras tan cerrado el círculo que hasta decir que eras rock and rollero te andaba yendo mal, ¿sí? Porque la gente te criticaba, te decía que estabas loco. Mi mamá, clásico, la música del demonio, típica de las mamás, bájale a tu ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Era constante que en las noches esas, desde esa niñez a esa juventud, que yo siempre estaba escuchando la radio en la noche, pues invariablemente me quedaba dormido y el radio, hay veces, a lo mejor sin querer le subía el volumen o simplemente mi mamá sabía que me quedaba dormida con él, se levantaba ella al baño y me pegaba el grito, apágale a tu ruido o bájale a tu ruido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues era la ansiedad de conseguir esos discos y donde los iba a conseguir no había más que los discos sencillos, que eran las primeras canciones que se empezaban a escuchar aquí en México. Fue la época que empezó a sonar mucho la famosa onda esa de la música chicle bomba que le llamaban la bubblegum music. Y pues era lo que compraba porque de alguna manera es lo que también le gustaba un poco a mis hermanas, porque para poner discos en la casa era muy difícil. Los discos se ponían en la casa solamente cuando era cumpleaños de alguien,
se le ponía la consola, que curiosamente la consola la compra mi mamá, que no sé para qué, si no le gustaba que pusiera unos discos, y ponía uno las mañanitas, y era poderse seguir un poquito con uno o dos discos, ¿ya? O cuando de pronto se hacía alguna rarísima reunión o cumpleaños de alguien, pues en la noche mis hermanas que ya empezaban a crecer hacían su reunión con sus amigas y era donde aprovechaba y ponía de pronto uno de esos sencillos. No me aguantaba ni dos porque Lolo me decían ya quítalos, ¿no? Ellas querían oír la música que a ellas les gustaba. Entonces, pues una vez me llevé una reprimenda tremenda porque mi mamá salió de vacaciones, fue de viaje y cuando regresa, no sé por qué, curiosa, ya sabiendo mi vicio, esculcó la alcancía y vio que no tenía ni un 5. Entonces me dijo, ¿qué hiciste con el dinero? Entonces le tuve que enseñar mis 3 discos sencillos que me había comprado y pues así me fue, ¿no? Pero yo muy satisfecho porque era lo que me gustaba, era lo que yo quería, pero siempre, a pesar de que iba cumpliendo expectativas, que iba cumpliendo sueños de poder tener un disco, no me importaba de quién fuera, pero tener un disco. Tuve que comprar en aquel entonces discos que no me disgustaban, de Leonardo Fabio, de Roberto Carlos, porque era lo que sonaba y era lo que yo sí podía poner en la casa. Era como mi asociación con la música, ¿no? O sea, se trata de Claro. poner música, pero no me voy a poner cumbias, no me voy a poner cosas que no me desagradaban, Claro, pero no era lo mío. y de alguna forma las cosas de Roberto Carlos, Leonardo Fabio, estaban asociadas con la juventud en México, ¿no? Sí, claro. Y aparte, sabiendo el antecedente de esos músicos, que ellos habían sido rockeros de alguna manera, y por cuestiones comerciales, pues se volvieron más fresas, ¿no? Digámoslo así. Pero Claro. sinceramente, bueno, pues la música que aquel entonces la descalificábamos por fresa, créeme lo que comparada con la que a veces ahora se escucha, la prefiero 1000 veces, ¿no? De todos Pues modos. claro. Pero sí, entonces de ahí se fue un proceso largo de entre satisfacciones y frustraciones, porque yo quería tener más cosas, o sea, quería oír otras cosas. Cuando llega a mis manos la primera revista de rock, que iba yo en un puesto de revistas que estaba enfrente de la plaza con un señor que se llamaba Ramiro, ahí compraba yo mis revistas, empecé ahí a comprar las notitas musicales, que posteriormente también se convirtió en una revista muy fresa, pero en un principio no era tan fresa. Entonces, iba uno ansioso a buscar la revista para ver los discos, pero ese gusto y interés de ver cosas nuevas que había salido en el mercado, que había nuevo, se convertía en una gran frustración, porque pues no podías tener el disco. O sea, primero no tenías el suficiente dinero para estar comprando todo. Segundo, era muy común que un disco sencillo, que era el que más rápido llegaba aquí a las tiendas, se tardaba de 2 a 6 meses para que llegara, de cuando había salido. O sea, tú veías una revista donde te anunciaban un disco y tú lo podías obtener hasta los 6, 7 meses. Y un Sí. LP, no se diga, pasaba hasta un año para que tú lo pudieras tener, ¿sí? Entonces, Ok, pero era una espera pero ansiosa, ¿no? Sí. claro. Sí, de hecho, bueno, pues a mí también me tocó ese tipo de esperas, a lo mejor ya con un poco más de apertura porque había más tiendas de disco y justamente lo que te quiero preguntar ahora es eso, porque eh, tú batallaste mucho como público, como melómano para conseguir tus discos aquí en Aguascalientes, pero en un momento tú empezaste a traer discos, pero no sé si esa parte ya es mucho más adelante, porque yo también como tú empecé a ver discos que llegaban algunos discos interesantes a Electro AB, con Teresita Leos, y luego ya después fue El Golpe con Chuy Díaz. No Ujú. sé más o menos en qué época tú empezaste ya como a importar discos y a distribuir discos de rock y discos muy, muy especiales. Eso ya fue hasta a partir de más o menos 1985. De lo que yo te hablo son unos 10 años antes en los que yo me abocaba a andar comprando discos y consiguiendo. De hecho, mis 3 primeros discos LPs, los primeros LPs que ya pude comprar, los compré ahí en Electro AB, precisamente. Uno de ellos es uno de mis discos que se convirtió en favorito, que no necesariamente un disco favorito, tú mejor que nadie lo sabe, y quienes quizás nos estén escuchando o nos van a escuchar, no se trata de que si la calidad musical del disco es excepcional o no, eso es muy independiente de todo. O sea, tú consideras un disco que es muy bueno por todo lo que hay en su entorno del disco, desde cómo lo adquiriste, cómo lo viste la portada, cómo la abriste con ese cuidado, lo sacaste, lo oliste, todo eso y hasta el momento. Yo
como anécdota les platico, yo un día me compré un disco de Humble Pie que se llama Smoking. Ujú. Lo compré y yo llegaba a su casa, y lo que hacía era comía. Mi mamá me decía, ya ponte a comer. Yo viví un matriarcado total en el que aún trabajando, aportando dinero, yo no tenía llave de mi casa, yo tenía que pedir permiso para salir en la noche a algún lugar y tenía una hora de regreso y me prestaban la llave para poder ir y venir y llegando tenía que dejar la llave en el buró de mi casa, de mi mamá. Entonces me obligó, come cuando yo la verdad no quería ni comer o quería llevarme la comida al cuarto para ya poner el disco porque era tanta mi Claro, ansiedad, ¿sí? claro. Entonces el hecho de que llego, abro ese disco, lo pongo en el tocadiscos y me acosté boca arriba y estaba viendo el cielo, ahora sí que el techo, perdón, que como les digo, eran unos viajes alucinados, aunque no consumieras nada, o sea, eran unos viajes de estarte transportando con la música y ese disco en especial, recuerdo ese momento que llegué, me acosté y todo lo que me transportó, ¿sí? Entonces yo recuerdo que después, estando casado, un día se me ocurrió, me dijo la que era mi esposa, que por qué me gustaba tanto ese disco. Digo, híjole, es que me acuerdo de tantas cosas. Seguro te acuerdas de una muchacha, ¿no? Cuando nada que ver, o sea, era ese momento de estar Claro, acostado ahí, simplemente, así de fácil. claro. Y Pero era como también la sorpresa musical, porque en aquellos años 70 todo sonaba novedoso. No es todo, como ahora que ahora todo es fusión y todo tiene un antecedente. Ahora ya se escucha la música de otra forma, de una forma más inmediata, pero en aquellos años oías un disco y era una sorpresa completa, de toda, principio a toda. fin, ¿verdad? Y como le decía, nada menos ayer coincidía que le decía a un amigo que tanto los libros como los discos, llegábamos a comprar muchos discos por la portada. Te dejabas llevar por Claro, la portada porque no conocías nada de la portada. Entonces, digo, del grupo, no conocías nada en la portada o atrás de la portada, no decía nada, no sabías quiénes eran, pero te inspiraba la portada y lo comprabas. Cometías a veces unos errores garrafales, pero vas desarrollando un instinto en el que a veces ya con sí, solo ver la portada sabes que el disco está bueno. A mí me sí. pasó, por eso mencionaba yo de estos 3 primeros discos, LPs que compré, porque yo acababa de ver en la revista México Canta, un día que compraba después, que hubo otras revistas, en donde anunciaban la crítica del disco de Grand Funk Survival, Grand Funk Railroad. Entonces yo los había visto porque en aquel entonces, a finales de los años 70, en los domingos había un noticiario a las 2 de la tarde, después del fútbol. En cuanto se acababa el fútbol de las 12 del mediodía, empezaba el programa, creo que se llamaba 24 horas o no me acuerdo. El programa es el nombre es lo de menos. Y lo conducía Jacobo Zabludowski. Y él, según yo sabía, pues era rockero, ¿no? Y era cuando todavía no entraban otras cosas ahí en juego. Y empezó a poner, no recuerdo si era media hora o una hora, que le pusieron La Nación Gustock, en donde Ah, empezaron sí. a pasar los primeros videos que se veían en televisión de grupos de rock, que no eran videos elaborados como se empezaron a Claro, eran de elaborar para la MTV. conciertos, Eran de conciertos o inclusive eran videos que se veían los cuates haciendo, como es tipo como lo que hacían los Beatles y cosas así. como en algún Pero, programa de televisión, ¿no? ándale, pero no eran específicamente hechos para que fungieran como un video musical. Y yo había visto a Grand Funk Railroad ahí, en ese concierto, y fue un impacto tremendo, ¿no? Entonces, cuando veo en la revista anunciado el disco Survival, que venía siendo su cuarto disco, Tu cuarto disco, claro. este, fue un impacto que voy entrando a la tienda y voy viendo el disco. La revista, ¡Guau! había acabado de ver la revista en donde era en color sepia, la revista, entonces digamos un blanco y negro o cafecito, y ver la portada a colores, tenerla en mis manos y saber, o sea, ni siquiera sabía qué me iba a encontrar, porque aunque ya les había oído una canción en la televisión, pues fue una emoción total, porque era el de Grand Funk Survival, el segundo de Chicago y el tercero de Santana, Santana, Santana. No, pues, Y esos fueron mis tremendos 3 discos. primeros, ¿sí? Mis 3 primeros discos. Entonces llegué y lo curioso era que yo todavía no tenía mi tocadiscos. Yo tenía, era la consola nada más. Y la consola era una casa grande, pero estaba el zaguancito y a un lado estaba la sala, del otro lado una recámara, y en la sala estaba la consola. Entonces, imagínense la desesperación de llegar yo alrededor de las 3 de la tarde a la casa
Y mi mamá y mi papá tenían por costumbre de salirse por ahí de las 5 o 6 de la tarde a la puerta, porque en tiempo de calores eso se acostumbra, a salirse a la puerta en unas sillitas, a estar viendo pasar ahí a la gente, a decirle adiós a todo el mundo, aunque no los conociera. Y yo tuve que esperar todas esas horas hasta que se salieran ellos para yo poder poner los discos en la consola, que no iba a completar oír los tres, entonces oí tantito de uno, puse de otro y de otro, pero fue curioso porque con miedo le subía al volumen y yo agachado así con la oreja pegada a la bocina, que no era una consola estereofónica, era una consola Mono. monofónica, y yo pegado a la bocina así, ahora sí que como dicen, un ojo al gato y otro al garabato, yo tenía un oído al gato y otro al garabato, porque tenía que estar oyendo el disco y al mismo tiempo estar oyendo que mi mamá no fuera a entrar, porque pues así me hubiera ido, ¿no? Y Toda, esconder los discos. toda una Odisea. proeza, toda una proeza en aquellos años conseguir los discos, informarte acerca de ellos, escucharlos en un buen equipo, era todo un rollo. A mí me tocó también, te digo, cierta parte, pero Juan, en toda esta etapa que te vuelves un melómano asiduo, de que empiezas desde la infancia hasta tu adolescencia, etcétera, en algún momento quisiste aprender a tocar, a hacer música. Hubo esa inquietud fuerte, así Sí, digamos, lo intentaste bien. sí, nomás que yo invertí el proceso y el proceso se quedó truncado, porque en vez de empezar a aprender, que creo que hubiera sido lo más adecuado, empezar a tocar, a aprender a tocar un instrumento, eh, empecé al revés. Empecé, según yo, a escribir letras de canciones. Empecé a escribir, me gustaba escribir poesía, me gustaba escribir algunos cuentillos. Entonces, según yo, empecé a escribir canciones. Dije, para cuando aprenda a tocar un instrumento, ya tengo las canciones, ya nomás le pongo la música. Pero hubo una serie de circunstancias en la casa, primero que fue siempre una situación frustrada. Yo tenía unos primos que de cinco hermanos, solo uno no tocaba la guitarra, todos tocaban la guitarra. Y mi mamá curiosamente siempre nos decía, deberían de aprender a tocar instrumento, pero no había instrumentos en la casa, entonces ¿qué tocábamos? Y en una ocasión mi hermano, estando yo ya en sexto año, hubo un maestro de música que quiso crear una orquesta con los niños. Entonces, él al azar dijo, tú vas a tocar el violín, tú la guitarra, tú la flauta, tú los empezó a sortear así todos. Entonces a todos les iba a enseñar. Y a mi hermano, el menor, le tocó el violín. Entonces es que llegó ese día, papá, pues necesito un violín. Así es que mi papá se fue al mercado. Ahí a un lado del mercado había un señor que vendía violincillos y guitarritas y le compró el violín. Y entonces pues mi hermano ya muy emocionado con su violín, porque al otro día tenía que ya ir a empezar a aprender a tocar violín, y llegan a la escuela y se encuentran con la novedad de que habían corrido al maestro. No lo corrieron, lo cambiaron de escuela. Entonces, pues mi mamá lo que hizo fue que agarró el violín y lo subió arriba de un ropero y ahí se quedó hasta que se echó a perder ahí la madera y todo eso. Nunca nadie lo tocó. Y luego un tiempo mi papá le dio por querer aprender a tocar guitarra y se le enseñó un señor, se le empezó a enseñar un señor que era muy conocido, Trinidad Pedrosa, creo que se apellidaba, pero No, pues no me él, acuerdo. Don Trino fue mi maestro de guitarra, era una onda guitarra así como de rondalla, de Sí, boleros, y sí, fue mi maestro exactamente, porque él fue el creador de la rondalla de la Casa de la de la Cultura, de la Casa de la universidad. Cultura. Sí, exactamente. Eh, Entonces, él le daba las clases a mi papá porque aparte pues eran vecinos, vivían relativamente cerca. Y pasaron, ¿qué sería? Como unos 6 meses y mi papá no salía de lo mismo. O sea, nunca le enseñó más que el famoso, ¿cómo le decíamos? El tundata, ¿verdad? El famoso tundata, tundata. Y sobre eso cantaba las canciones. Mi mamá se emocionó porque en ese entonces sí le gustaba la música, pero así lo que ella le gustaba, los boleros y eso. Pero se desesperó de ver que no pasaba de lo mismo y le arrebató la guitarra y dijo, tú ya no estás para nada. Y le quitó la guitarra y la vendió. Entonces, pues ya no volvió a haber un instrumento en la casa y pues, como vuelvo a repetir, y no lo digo de ninguna manera de mal forma, el matriarcado que yo vivía, pues tenías que pedir permiso hasta para comprar lo que tú quisieras comprar. Yo todos mis discos que empecé a comprar en ese entonces los compré a escondidas y yo llegaba y los escondía en el fondo de la consola, ¿sí? Para que no los Oye, vieran. Juan, oye, y ya siendo un aficionado pues tan dedicado, digamos, a la música, ¿en qué momento, qué es primero, tu incursión en la radio o tus trabajos como promotor de conciertos de rock? Porque yo te voy a decir,
también estando muy chavillo, yo empecé a escuchar programas de radio en Radio UVA, en Radio Casa de la Cultura, etcétera, donde ya metía, escuchabas rock progresivo y cosas así. No recuerdo bien el año. Y también empecé a ir a conciertos que tú organizaste como, que eso ya fue como por ahí del 80, yo supongo, pero en qué incursionaste primero? ¿En la radio o en los Fue la radio. conciertos en la radio? Fue la radio, te digo, en 1976, que ya me había acercado yo ahí a Casa de la Cultura. Primero empecé a aportar discos, los programas, algunos de los programas se hacían con mis discos, pero yo no me gustaba mi voz, no hablaba, simplemente participaba en la producción de los programas, hasta que ya me empecé a animar, empecé a hacer mis primeros programas de radio, que todo el afán por el cual los hacía era precisamente volver, aunque yo no me escuchara a mí mismo, pero volver a poner cosas que me gustaba oírlas en la radio, sobre todo en aquella época que escuchaba esa estación de Juárez, México, que para mí fue así mi motor principal, y posteriormente el Canal 58 de Guadalajara, que eran las únicas estaciones de radio que yo podía o que tenía acceso a sintonizar, que pasaban toda esa música que yo quería. Entonces, cuando deja de haber esa música, porque Canal 58 también se convirtió después en música en español, ya más comercial, y ya no había la opción de una programación, porque no estamos hablando lo que se ha hecho en las casas de la cultura, en el Radio Universidad, en Mendel, todo eso, que son esporádicos los programas, o sea, son 1 o 2 programas al día. Era todo el día. Hablamos de toda la programación de todo el día donde se ponía rock. Todo el día era rock, y del rock que a uno le gustaba. Entonces, de pronto, cuando incursiono yo a la radio, que me dan la oportunidad, eso fue lo que yo quise o intenté suplir. Ese rock que a lo mejor dije, seguramente habrá mínimo otro loco como yo que le guste tanto el rock, que seguramente va a escuchar el programa, ¿no? Y va a sentir ese gusto de escuchar esa música, no porque fuera yo, era la música, va a sentir ese gusto por escuchar esa música que a mí me daba tanto gusto escuchar. Cuando empecé a sentir esa desesperación, porque pues veía los conciertos, los que pasaba Jacobo Zabludowski los domingos, yo decía, ¿por qué no tener un concierto aquí grande? Y sí llegó a haber, hubo a quienes los hacían regularmente, se hacían conciertos en base a las candidatas a reina de la feria, que traían a 1 o 2 grupos de fuera, que son los que me tocó ir a ver, a los Spiders, a la Fachada de Piedra, a algunos grupos que me tocó ver. Entonces siempre yo tuve la tentación de poner algo, de hacer algo, de traer grupos que yo quería traer, no por el interés del dinero, yo ni siquiera sabía qué broncas me metía, pero cuando entró a trabajar a Radio Universidad, que ahí trabajaba de operador y productor, se me dio me entró la inquietud de organizar mi primer concierto, que fue con Lito Nevia, que fue en el edificio central un domingo a mediodía, que hubo bastante gente. Juan, un concierto para mí histórico y que marcó también mi vida, porque yo estuve en ese concierto, me hice fan de Lito Nevia en ese tiempo y pues, también nuestros amigos ahí, los del grupo Lab, tocaron. Sí, exactamente. Y ahí nuestro amigo común Gerardo Campos, Ricardo, digo, ¿cómo se llama? Memo, Raúl no, Martínez Cano Raúl Martínez Cano y Arturo y Reyes Arturo Borras, Reyes. ¿sí? Que ahora es chelista de la Orquesta Sinfónica. Ellos conformaban esa agrupación Lab. Entonces hubo tanto éxito en el concierto que me emocionó, me emocionó. De hecho, no hubo ningún cuestión económica porque no se cobró la entrada, ¿no? Fue una entrada gratuita. Pero me emocioné tanto que dije, le voy a seguir. Y yo intenté poner, traer otros grupos, pero pues empecé a ver lo difícil que algunos grupos de México se ponían. Entonces al siguiente grupo que se me ocurre traer, que fue cuando yo había entablado una buena amistad con Walter Smith, que escribía en aquel entonces en la revista Conecte y Dimensión y algunas otras, y él tenía un grupo conformado que se llamaba Size, que era de punk, Entonces se me ocurre traerlos y como yo esperaba ya mucha más gente, en aquel entonces, no sé si todavía a la fecha, el Auditorio Morelos, que se le conocía, pertenecía a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces ahí lo hicimos, nos aventuramos a hacerlo ahí y pues yo sabía los desbarajustes que hacía el cantante Illy Bleeding, ¿no? Bleeding, ¿no? Algo así se llamaba, y entonces yo fue algo que dije, no, jamás en la vida lo vuelvo a hacer. No hubo molestia, no hubo nada, pero lo dije, ¿por qué me tengo yo que meter con el artista, decirle lo que haga o no haga?
pero era tanto la cuestión moral, no de mi parte, lo reconozco, yo no tenía nada de cuestión moralina ni nada de eso, pero sabía que hacía cosas que iban a ser mal vistas por la sociedad moralina de Aguascalientes de aquellos años, y le pedí antes de que saliera al concierto, por favor, Ili, no vayas a hacer eso que haces, ¿no? O sea, imagínate yo pidiéndole al artista que no haga algo que para él era, Que así, formaba parte de su claro. performance, ¿no? De su arte. Y hasta eso me hizo caso, sí hizo algo nomás ahí un poquito, pero el que en ese entonces ejercía como director de la universidad se espantó tanto que me retiraron el apoyo. Me Fíjate dijeron, no, que yo estuve en ese concierto también. Y recuerdo que lo único que hizo Illy Bleeding fue tomar agua y bañar a dos, tres que estábamos ahí sí, al sí, frente, pero realmente nadie se sacó de onda. De hecho, todo el mundo estuvo, los que estuvimos ahí nos gustó, estuvimos prendidos ahí en el concierto de Sais, que pues también es un grupo legendario. sí. Hacía otras cosas de ahí, aparentaba que se sacaba su miembro y no sé qué tanto. Y yo recuerdo que nomás hubo un momento ahí como que se lo tocó, pero fue todo. O sea, y sí me puse nervioso porque dije, sí, y a pesar de eso me prohibieron porque dijeron, la universidad no se tiene por qué estar prestando a estas cosas. Me retiraron el apoyo, entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Le sigo o ya me retiro? Pues no me dio miedo y dije, le sigo. Y empecé a aventarme con otros conciertos. Orgullosamente lo digo, nunca me gané ni un 5, siempre le salí poniendo como toda la vida, pero y siempre lo he dicho, siempre en el único concierto que yo me gané un 5 fue en un concierto que yo no organicé, sí, pero fue el único que yo le gané. Organicé, digamos, ya la parte más importante, pero no todo el teje y maneje del concierto. Y aún así, yo no me arrepiento de nada de lo que hice porque creo que fue una pequeña escuela, no sé cómo decirlo, que, que después con satisfacción escuchaba como tú al MEN, ¿te acuerdas del MEN? Que me sorprendió porque un día cuando andaba con la inquietud de crear el Museo del Rock en Aguascalientes, me pidió que le pasara pósters y todo eso de mis conciertos. Y yo desafortunadamente no conservaba nada porque todo lo había roto porque pues, no, eran malos recuerdos ahí para la casa. Yo ya estaba en ese entonces ya casado, pero pues no conservé nada. Y Oye, entonces Juan, yo, pero ¿qué conciertos hiciste? O sea, menciónanos qué conciertos fueron los que organizaste tú, porque yo sé que, digo, a lo mejor no ganaste dinero, a lo mejor tu satisfacción no fue económica, pero sí te puedo decir que para muchos de nosotros, así como tú estabas ávido como también muchos de nosotros, conseguir discos, etcétera, también queríamos ver conciertos, queríamos ver grupos en vivo, y tú fuiste una parte muy importante de eso. ¿Qué otros grupos trajiste? mira, traje a los Spiders, traje a la Fachada de Piedra de Guadalajara, traje a Hongo, a Fungus de Guadalajara también, de México traje a Chuck Moll, a Manchuria, Anchorage, Mistus, eh, por ahí se me va algún otro. Eh, son así de los que rápidamente Pues me fíjate, acuerdo. nada más y nada menos, por ejemplo, Chuck Moll, cuando tú lo trajiste fue la primera vez que vino a Aguascalientes, que Fue la también es un primera. grupo histórico. Y Chuck Moll, en ese tiempo, yo estuve en ese concierto, creo que todavía no traía el primer disco, Chuck todavía no Moll, salía ya. no, estaban en proceso de grabación. Sí, Sí, de hecho, Carlos Alvarado, que ya no está entre nosotros, él mencionó varias veces que el concierto que habían dado en Aguascalientes había sido uno de los mejores conciertos que ellos habían dado. La entrega de la gente, a pesar de que no estuvo tan lleno por el antecedente de que cuando me decidí presentarlos y todo era el domingo de fin de Semana Santa, o sea, domingo de resurrección que le llaman, y no llegaron. Y fue la única vez que claro. yo había llenado el teatro, estaba lleno el teatro y no llegaron. Entonces, pues tuve que devolver entradas, algunos dijeron que no, que después para el siguiente concierto. Al siguiente concierto los trajimos a ellos juntos. Ah, ya me acordé de otro grupo, Antares 3 de Ciudad Juárez. Claro, cómo no. Antares 3 y ellos abrieron el concierto a Chuck Moll y ese día pues lamentablemente por el antecedente ya había medio teatro nada más, pero fue un concierto muy prendido, la verdad, muy prendido, que la gente salió muy satisfecha. Y por ahí siempre platico una anécdota porque es, la verdad, vale la pena en el sentido de lo que eran, el ambiente, para que vean lo que era. En aquellos años, lo que te decía tú que estuviste muy inmerso en todas esas cosas, en aquel entonces no había nada de que el PA y que el RAID y que no sé qué.
el grupo llegaba con sus amplificadores, yo los recibía en la mañana, los iba a esperar ahí a la entrada, porque llegaban directamente de la carretera al teatro. Yo les Al ayudaba a Teatro del bajar los Seguro. instrumentos al Teatro del Seguro Social, les ayudaba a bajar los instrumentos, les ayudaba a conectarlos, les ayudaba a probar, probaban sonido y listo, vámonos. Y empezaba el concierto a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y esa hora empezaba. Y en una ocasión, pues yo lo hacía de todo, de boletero, de recoger boletos y de venderlos y de todo. Y ya estaba el concierto en pleno y pues yo todavía con la ansiedad de que entrara más gente, porque pues yo iba haciendo cuentas y veía que muy apenas iba completando para pagarle al grupo, cuando entra un policía judicial y entró y pues tú te acuerdas que se fumaba mucho allá dentro del teatro Sí. y ciertas cosas que eran de escandalizarse. Y entonces sale, pero muy enojado, y me dice, no muevas nada, no quiero que digas nada, aquí te quedas parado, voy por refuerzos y ahorita venimos para hacer el apañadero de gente porque está fumando demasiado. Y que no. Le dije, oye, pues agarra la onda, pues la gente está bien tranquila, pues están disfrutando el concierto. Y se quedó así porque había estado un rato adentro, entonces se regresa y luego vuelve a salir y me dice, tienes razón, está bien chido, déjame, lo sigo echando, y se metió a seguir participando del concierto y pues ya nunca salió a hablarle a la demás policía, ¿no? Pero pues fue buenas experiencias, ¿no? O sea, fue cosas interesantes. Yo mencionaba al men porque cuando me pidió que le diera pósters y todo eso, me dijo, yo mi primer concierto que yo asistí fue en el tal fecha, de tal mes, de tal día, que no, y le digo, oye, pues pásame tú todos los datos, porque yo ya no me acuerdo, ¿no? Ya no sabía yo de qué Claro. días hice conciertos ni nada de eso, vagamente me acuerdo los grupos que traje. Pero no me quedé, de hecho casi me cuesta mi matrimonio. Desde ahí acuñé la frase esa de que si el rock interfiere con tu matrimonio, hay que dejar el matrimonio. Entonces, por eso yo seguí insistiendo, aunque ya pues me convencí que ya no podía por las cuestiones, en verdad, de veras estaba acabando mi matrimonio y en segundo pues eran problemas económicos. Entonces desistí un poco de seguir participando en organizar conciertos, que después pues bueno, volvió la inquietud con el rock progresivo, con los festivales de blues y todo eso, que pues se dio otra vez la oportunidad de hacer algo. Oye, Juan, después de toda esta etapa de conciertos que cuando los dejaste de hacer, pues se extrañaron, se extrañó que ya no hubiera conciertos. Yo vi a Manchuria también, por ejemplo, que para mí, cuando ese fue un conciertazo para mí porque tocaban rock progresivo, yo ya estaba muy inmerso en el rock progresivo. Empezaste entonces a importar discos. Sí, yo fue cuando empecé, ya en 1985. Para que se ubiquen más o menos, mi primer concierto, el de Lito Nevia, fue en 1979. Si mal Exacto, no me sí. acuerdo, creo que fue en noviembre de 1979. Y todavía lo que fue 79, 80, 81 y creo que hasta el 82 fue cuando estuve haciendo conciertos. Entonces hubo el proceso del 83 al 85 que no hice nada, y en el 85 me salgo de trabajar donde estaba trabajando y empiezo a viajar cada semana a Estados Unidos y empecé a traer discos para vender. Y pues lógicamente pues empecé a traer discos que ya no se conseguían aquí, porque aquellas famosas tiendas en las que conseguíamos los discos ya no existían, ¿sí? Había discos que, por ejemplo, la de Chuy, que fue como un oasis también un tiempo, Un pero pues oasis. sí, había que ir a León, a Guadalajara, estaba la Manzana Verde, estaban algunos otros, en Guadalajara había otras tiendas importantes en México. Y yo recuerdo que tenía derecho a pedir un préstamo, pedía prestado 1,500 pesos, pedía permiso de salirme una hora antes el sábado, porque normalmente los sábados salíamos del trabajo a la 1:30, cuando normalmente era 2:30, y agarraba el camión de la 1 a Guadalajara, se hacían 5 horas en el camión a Guadalajara, llegaba a las 6, comía rápido algo en la casa de una tía y me iba derechito a la Manzana Verde. Era una tienda diminuta, pero que yo creo que tenían en existencia unos 250 discos en la tienda. Y llegaba yo y sabía que con los 1,500 pesos yo tenía 1,000 pesos disponibles para comprar discos y 500 pesos para lo que era el viaje, ida y vuelta. Los discos en aquel entonces, el disco nacional te valía 33 pesos y el disco importado te valía 99 pesos. Entonces podía comprar 10 discos. Entonces, aún siendo una tienda pequeña, compraba 10 discos y me quedaba con ganas de 50, ¿no? Entonces, Claro. salía de la tienda, iba, cenaba y a las 9 de la noche yo ya venía 12 de la noche yo ya venía de regreso para Aguascalientes.
Llegaba el domingo a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, y me ponía a oír música porque hasta las 8 de la mañana yo iba a jugar fútbol. Entonces, de 6 a 7 me la pasaba oyendo discos, lo que alcanzaba a oír de los 10 discos que había traído. Y en cuanto terminaba de pagar ese préstamo, pedía otra vez para volverme a ir a Guadalajara a comprar otros 10 discos. Y así era, porque el disco importado pues, era de mejor calidad, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, no existían los discos que tú querías tener hasta cuando aparece la serie esa de Rock Power, que después de ella pues vinieron otras series, ¿no? Entonces, pues Claro. esa pasión por tener discos, el vicio de tener los discos y quererlos tener, lo quise traspasar porque yo, como les decía, a mí me da más satisfacción. Yo cuando alguien llegaba a la casa por el disco que me había encargado y le veía la cara de satisfacción que me veía reflejado en esa persona, que si a esa cara de idiota, yo creo que esa también la hago yo cada vez que compro un disco, ¿no? O sea, porque les veía así como que por fin lo tengo en mis manos, ¿no? Y se iban con una ansiedad a su casa o escucharlo. Ya después con los Claro. CDs, pues ya traían su estéreo en el carro y pues lo abrían y lo ponían en el estéreo. Pero empecé a traer LPs también, todo eso al principio, antes de que el CD salió en 1985 precisamente, fue los primeros CDs, pero se empezaron ya a comercializar ya en grande y todo, pues como en el 86, 87. Oye, Juan, tu trabajo, tu labor que has hecho en radio, ¿ha ido a la par con esta etapa de promotor de conciertos y también con la etapa de que empezaste a distribuir discos, etcétera? Mm, Platícanos los programas que has emprendido, la música que has promovido por radio, Mira, de qué se ha tratado? al principio, pues era un programa que era muy apegado con José Reynoso y David García en Hacia las Raíces, en el que orgullosamente fuimos los primeros que pusimos a King Crimson en Aguascalientes. Se pusieron De bastantes hecho, la rúbrica de Hacia las Raíces era una canción de King Crimson, de King Crimson, de su disco Island. de Y Island. empezamos a poner discos que David en ese entonces, García, trabajaba en México, en la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Entonces cada semana llegaba con una o dos novedades, mientras que yo si me había tocado ir a Guadalajara a comprar discos, pues yo llegaba con también algunas novedades. Y compartíamos ahí, poníamos algo de lo que él traía, algo de lo que yo traía. Había amigos que también, el hermano del Chovis, que estaba estudiando en México, en Monterrey, perdón, y compraba tan allá discos y el domingo cuando venía nos compartía algo de lo que había traído y en eso se basaba el programa del domingo. Era un programa que duraba 2 horas y media, que posteriormente se trasladó, bueno, lo hacíamos en Radio Universidad, domingos 2 horas y media, en el que luego David García hacía solo ese programa y después me lo cedió a mí el programa por cuestiones de trabajo. Ya no trabajaba él en ese entonces en ese lugar y me quedé yo con el programa. Entonces yo lo di otro giro diferente en el que cada media hora, eran 2 horas y media del programa, cada media hora se le dedicaba a un solo grupo. Entonces ahí pusimos de todo, Led Zeppelin, ¿no? Y fui de los primeros que empezó a hacer, o el primero que empezó a poner blues aquí en Aguascalientes, el primer programa de blues. Y después también empecé a promover el rock mexicano. A base a las revistas que había leído y en base a los conciertos bueno, todavía no empezaba a organizar, todos los grupos que los entrevistaban en las revistas decían pues su falta de espacios para tocar, el que no se les promovía sus discos, los mal grabados que estaban. Y como que yo me quise nombrar el paladín de la justicia y dije, yo voy a hacer justicia y yo voy a ayudarlos, ¿no? Y disco que podía conseguir o cassette que podía conseguir, lo compraba del grupo mexicano, de que fuera, no me leas que fuera un estilo de música que no me gustara. Y fue otra de las razones por las cuales empecé a hacer los conciertos, porque era como querer ayudarlos, ¿no? Fue un choque tremendo entre ellos y yo, no de mala manera, sino porque estaban tan acostumbrados a que los promotores en México siempre los transaban, siempre. Entonces, cuando tenían el trato conmigo, había una desconfianza tremenda, tanta que no logré traer a ciertos grupos por esa misma desconfianza, porque querían ellos ir a la segura. Y cuando terminaba el concierto y veían que yo les pagaba tranquilamente, aquí está todo lo que quedamos, y todos iban contentos porque no estaban acostumbrados a eso. Ellos decían, varios grupos me dijeron, músicos me dijeron, créemelo que nosotros jurábamos que te ibas a desaparecer, porque era,
no se firmaban contratos, no se firmaban nada, todo era pura palabra. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces ellos empezaban a tocar sin saber si al término del concierto yo iba a estar ahí en el teatro o no. Y se sorprendían cuando me acercaba al término del concierto. Tengan, aquí está su lana, aunque yo no me quedara nada. Y era, entonces esa ansiedad, yo dije, también la tengo que proyectar hacia promover su música, poner los discos de rock de que se estaba haciendo en México, ponerlas en la radio, porque no se acostumbraba a poner grupos de México. La única estación que yo recuerdo que lo hizo fue Canal 58, y exclusivamente lo hacía con grupos que grababan en inglés, porque el grupo que sacaba un disco que grababa en español no lo ponían. ¿Sí? ¿Como a quién recuerdas que le diste esa apertura en la radio? ¿Como qué grupos Mira, de los llegaste? primeros grupos que puse fueron los Spiders, puse los discos sencillos que sacó la Quinta Visión, Frankie Alfredo y París, Toncho Pilatos, La Fachada de Piedra, de Guadalajara. De México puse lo de Nuevo México, que fue cuando empezaba a surgir, lo de Chuck Moll indudablemente, puse Fongus, puse Hongo, los de Mistus, de Manchuria, todo eso, todo lo que había tenido yo contacto con ellos, Javier Batis, inclusive también, Baby Batis, todo el grupo Tequila, todo disco que yo conseguía, o cassette que yo conseguía, estaba programado en la radio. Sí, lo programaba, aunque fuera una canción. Y fuera así como que mi pequeño aporte que yo hice para promover el rock que se estaba haciendo El también rock mexicano. en México, el rock mexicano. Exactamente. Claro. Ya después, posteriormente, cuando dejó de hacer yo el programa ese, fue cuando empezó a hacer su programa Lalo Valtierra, que luego ya después se lo cedió a Ramón Arredondo. A Ramón Arredondo. Pero fue los que hacíamos. Y empecé también a hacer un programa de rock progresivo. Empecé también a hacer un programa en el que empecé a poner música que nadie había puesto en México, que era el country y el folk. O sea, nadie había puesto discos de folk y country aquí en Aguascalientes. En México quizás, pero aquí en Aguascalientes y empecé a poner. Era un programa que, si mal no recuerdo, se llamaba Capturando al Viento. Y le puse ese nombre porque la rúbrica era una canción de Donovan que se llamaba precisamente Catch the Wind. Y me gustó bastante, y era un programa que gustaba porque era una música nueva que no se escuchaba en la radio. Claro. En la época que era muy rockera, no se escuchaba la música más tranquila, lo que era todo el folk y el country en especial también, ¿no? Tu trayectoria en radio ha sido básicamente en radio cultural, Radio Casa de la Sí, Cultura, 100%. Radio Universidad. ¿Has estado en otras radios así independientes? No sé, Stereo Mendel, por ejemplo, ¿llegaste a estar ahí? No, únicamente en radio, que ahora es Radio Televisión de Aguascalientes, desde sus orígenes en Radio Casa de la Cultura y también en Radio Universidad. En una ocasión que nos quedamos sin programa, que de esas veces que al señor Dávila se le ocurría decir que ya no quería que estuviéramos ahí, me mandaron llamar de la BI, que querían que trabajara yo de operador y de programador. Pero le dije yo a la persona que me dijo, le dije, ¿me vas a dejar hacer lo que yo quiera? Y me dijo, no, es que tienes que seguir los lineamientos de la estación. Le dije, entonces no quiero el programa, no quiero trabajar de programador. Pero mira, pues te vamos a pagar mejor, allá ni te pagan. Le dije, no, yo no hago esto porque me paguen, yo lo hago porque quiero poner lo que yo quiero. O sea, si me vas a limitar a que ponga las canciones que yo no quiero poner o que me hagas repetir 1000 veces una canción, yo no voy a hacer eso. No, pues entonces no, pues no. Claro, siempre te has movido con una convicción muy firme. Claro. Oye, Eso Juan, sí. te iba a decir, hay una parte muy visible que tuvo mucha relevancia y que se fue dando de una manera muy rápida, paulatina, pero muy rápida, año con año fue creciendo, fue el Aguas Blues, Festival Aguas Blues, un festival que se convirtió en algo internacional, que en el que también yo sé que pues no tuviste una remuneración ni mucho menos, pero lograste que un festival de blues tuviera un auge tan importante, cosa que es muy difícil de ver en este país.
¿Cómo fue que tuviste la iniciativa? ¿Cómo fue creciendo el festival? ¿Quiénes te apoyaron? ¿Por qué terminó el festival? Platícanos acerca de eso. Mira, yo tenía ya mucha inquietud, tenía ya varios años queriendo retomar la aventura de volver a organizar conciertos, pero quería intentar otra cosa diferente, o sea, porque el rock en aquel entonces, en los años que yo pensé hacer algo, lo que se estaba haciendo de rock en México no me gustaba, en general no me gustaba, no era de mucho de mi agrado, y no quise empezar a promover ese rock que no me gustaba. Dije, si yo voy a hacer algo, voy a hacer algo que me guste. Entonces me empecé a encauzar en hacer algo de jazz o de blues. Ya habían sucedido aquellos famosísimos festivales de blues en México, que los se truncaron, que luego después ellos presuntuosamente decían que seguían, después cuando los retomaron después de muchos años decían, el festival tiene tantos años, no es cierto, se hicieron 2 o 3 festivales que también por cuestiones económicas, cuestiones de autoridades y todo eso se dejaron de hacer. Pero vinieron la crema innata del blues, Willie Dixon, John Lee Hooker, etcétera, Muddy Waters. Yo quería hacer algo así. Yo dije, yo quiero hacer algo así. Yo no pensé nunca en hacer un concierto, no un festival, un concierto de blues, pero con algo más local, porque aquí en Aguascalientes, en ese entonces que yo sabía, nadie tocaba blues. Y en México, pues era pues, lo conocido, Follaje, Juan Hernández y su banda de blues, que la verdad ya ni blues tocaban, eran más rockeros. Y así es que me puse freno a mí mismo y dije, no. Y también pensé en el jazz, dije en el jazz, pero el jazz, pues lógicamente, si el blues iba a ser difícil, el jazz iba a ser mucho más difícil, porque no había tanto público, ni tanto gusto por el jazz. Entonces, se conjuntó que un día me habla o nos vimos, no recuerdo, Luis Ariel, el doctor Luis Ariel Cifuentes, y me dice, oye Johnny, traigo inquietud de hacer un festivalillo de blues aquí en Aguascalientes, ¿cómo ves? ¿Le entras? ¿Me ayudas? Y le dije, pues claro, pues yo traía ya la inquietud. Y en la primera junta que hicimos, yo les dije, miren, yo nomás con una cosa sí les voy a decir. Yo ya no tengo ganas de estresarme ni de estar pensando. Si lo vamos a hacer por amor al arte y por el gusto de hacerlo sin pensar en la lana, adelante. Si no, no le entro, porque yo no me quería estar estresando por cuestiones Claro. económicas. Y me dijo, claro, esa es la idea. Entonces, pues bueno, ok, ya lo empezamos a planear y decidimos hacerlo ahí en el teatro, en el de la Puga, ¿cómo se llama? La Puga, ¿verdad? Sí, la fuga de los arquitos, De los Centro Cultural Arquitos. Los Lo Arquitos. hicimos ahí, empezamos a invitar gente, algunos sabíamos que no tocaban blues, pero los invitamos a que prepararan algo de blues para el evento, lo hicimos gratuito, no se hizo casi publicidad, yo recuerdo que tenía un primo que trabajaba en la cervecería Corona, le fui a pedir algo de publicidad y me dio nada más unos eh, carteles, pues, pero en blanco, Para con que tú el les sello de pusieras ahí. para que nosotros les pusiéramos, entonces los empezamos a pegar, pues, donde bien pudimos hacerlo, o sea, no hubo una publicidad masiva, y sorprendentemente, cuando se llega el concierto, el teatro estaba lleno, estaba a reventar, entonces dijimos, ¿de dónde salió tanta gente? ¿No? O sea, no puede ser posible sin haber hecho tanta publicidad, lo que se hizo en las estaciones de radio, que los que teníamos programas lo promovimos un poquillo. Y fue sorprendente, entonces pues eso nos animó a decir que le seguimos, pues le seguimos. Entonces ya desde el segundo festival que pues dijimos, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Porque ya de dónde agarramos grupos, ¿no? Y en ese entonces nos acercó otra Gustavo Cifuentes y nos dijo, pues yo tengo contacto con los de Gato Gordo y empezamos. Ya al siguiente festival trajimos al Gato Gordo, etcétera. Y ya para el tercer festival, gracias a mis viajes que yo tenía a Estados Unidos, tuve contacto con una gran bluesista, Ruthie Foster, que ahora ya ha tenido bastante éxito en su medio, que ella es más de folk, más de eso. Y o sea, ya para el tercer festival, lo que habíamos soñado que se iba a hacer como hasta el 10º festival, si es que le seguíamos, que se internacionalizara, ¿no? Y ya para el tercer festival ya habíamos tenido la primer cantante norteamericana. Y a partir de ahí, los 2 primeros festivales los hicimos a los 6 meses. O sea, hicimos el primero y a los 6 meses hicimos el segundo. El tercero lo planeamos para los 6 meses, pero no se nos dieron las cosas y fue hasta como a los 8 meses. A partir de ahí ya nos juntamos y dijimos, ¿saben qué? Pues si todos los grandes festivales son establecidos a cada Anuales. año, ¿por qué no lo hacemos cada año para no desgastarnos tanto, planearlo mejor, traer mejores grupos, etcétera? Y a partir de ahí lo empezamos a hacer cada año.
El primero fue en La Puga, el segundo. El segundo en el Teatro del Seguro Social, porque yo en aquel el- entonces todavía tenía contacto con Oscar Malo, que era el encargado del teatro y todo eso, y como sabía el antecedente que yo nunca tuve problemas en mis conciertos que habían hecho en el Teatro Seguro, el Seguro inmediatamente nos lo cedió para que lo hiciéramos ahí. Ahí hicimos el segundo y el tercero, si mal no me acuerdo, pero ya para el tercero pues nos dimos cuenta que ya era insuficiente en la gente, entonces ya tuve que empezar a acudir a la dirección del ICA tuvimos que acudir al ICA para que nos prestaran el Teatro Morelos. Sí, batallamos un poquito, nos lo cedieron y creo que fueron 3 festivales ahí. Nos dimos cuenta que ya no cabía la gente tampoco, hasta que ya lo trasladamos al Teatro Aguascalientes, que también llegó a ser insuficiente. Sí, llenísimo. Sí, mira, yo nomás déjame te digo una cosa, independientemente de las intenciones o lo que haya sido del Festival de Blues, los resultados, hasta dónde llegó, lo que alcanzó, a mí yo con lo que me quedo, si tú me preguntas con qué me quedo, es con haber dado a conocer el blues en Aguascalientes, porque hubo mucha gente que nos llegó a decir, a mí en lo personal me decían, gracias a ustedes ya sé lo que es el blues. Antes sí lo llegué a oír o recuerdo haber oído alguna cosa, pero no sabía que era blues. Y gracias a estos festivales ya sé lo que es el blues. Es que te ha tocado ser pionero en muchas cosas, Juan. En los conciertos que hiciste en los 70s, 80s, pues nadie los hacía. Luego después, mucha gente conocimos el rock progresivo por gente como tú, como Chuy Díaz, porque tú lo promovías en radio. Te puedo decir yo que, por ejemplo, en Hacia las Raíces, yo lo escuchaba los domingos y ahí conocí grupos como Goblin, como Nectar, como King Crimson, Gong, este, también pusimos a Gong. Gong, o sea, te ha tocado ser punta de lanza en muchas cosas. El blues, como bien dices, no era una música, era una música que entre los músicos se masticaba, se palomeaba, etcétera, pero no era una música que la gente, el público rockero, asimilara mucho. Como bien dices tú, también en México, pues tampoco había tantos grupos de blues. Pero la labor que hiciste en el Festival de Aguas Blues en Aguascalientes, pues llegó a tener alcances internacionales, no solamente para el público, porque como dices tú, mucha gente supo lo que era el blues, sembraste una semilla, sino porque muchos músicos de nivel nacional y nivel internacional querían estar en el Festival Aguas Blues. Sí, y se gestaron dos cosas. Una de ellas, tanto local como nacional, porque son cosas que nos enteramos y nos enterábamos los que lo organizábamos, que gracias al festival hubo mucha inquietud de crear grupos de blues. O sea, se empezaron a crear grupos de blues. Claro, claro. Si tú le preguntas, por ejemplo, a los Doberman, ellos crearon su grupo de blues precisamente por estar asistiendo a los festivales de blues. Y nacional también. Hubo grupos que vinieron acompañando a tal grupo de México, gente que vino acompañando al grupo de México y regresaron a formar su grupo de blues porque Claro. habían estado en el festival y querían estar al año siguiente en el festival de blues. Entonces eso fue algo que fue muy, muy importante para nosotros, quizás a nivel que debiera ser, a nivel de autoridades culturales que no sé qué tienen a veces en la cabeza, pero no trascendió, o sea, en el aspecto que debió haber trascendido, no trascendió. Nos quedamos con lo que trascendió y nos sentimos muy satisfechos con todo lo que hicimos, lo que logramos, ese reconocimiento que tú mencionas, el que se logró se conociera el blues, la inquietud de organizar. Y el otro parte importante es que se empezaron a gestar festivales de blues a razón de porque dijeron, ¿por Claro. qué nomás en Aguascalientes? Nosotros también podemos hacer algo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Oye, Juan, una parte que pues vivimos muy cerca tú y yo, porque yo estuve involucrado, tú me llamaste para trabajar contigo en varias ocasiones, son toda esta serie de conciertos que haces de rock progresivo que traes grupos chilenos, grupos españoles, que fue muy importante, que también fue un esfuerzo pues grande, y que yo creo que para el público de rock progresivo fue algo muy, muy bueno, porque pues tú sabes que el rock progresivo no a cualquiera, a nosotros, a Claro. ti, tanto como a mí, nos encanta, y esos esfuerzos estuvieron geniales. Platícanos acerca de eso. Mira, yo pienso que cuando tú tienes buena actitud y ganas de hacer las cosas con muchas ganas y siempre manteniendo el positivismo,
las cosas se te acomodan o se te van dando. No, no quizás al 100%, no quizás tan redondas como quisieras que en verdad fueran. Yo créame lo que sí se los digo sinceramente, sí pretendía después que me quedara algo de dinero, pero no era por ganarme algo de dinero y yo poder disponer de eso para comprarme unos tenis, unos zapatos o comer más. Era para poder tener la libertad de que si ahora traje este grupo, ahora ya con dinero puedo aspirar a traer este otro, que sabía que me iba a costar más dinero. Esa era la intención. Desafortunadamente no se dio, pero bueno, por algo pasan las cosas. Pero sí se me acomodaron las cosas de manera que yo con las inquietudes de organizar cosas, conozco a Juan Barrenechea, que era el creador de un sello, Milodon Records, allá en Chile, y que a la vez era promotor de grupos que los traía al Festival del Baja Pro en Baja California y empecé a tener contacto con él. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué de paso no los traes aquí a Aguascalientes? Tú te encargas de organizarlo, yo me encargo de organizarlo. Entonces empecé yo a organizar esos conciertos. Algunos grupos vinieron a tocar antes de presentarse en el Baja Pro y algunos al regreso del Baja Pro. Sí, entonces estuve siempre ahí pretendiendo traer esos grupos que, pues bueno, no se traían los grupos que uno quería de más renombre, pero no los que se trajeron no fueron carentes de calidad, todo lo contrario. Y No, no, tremendo. orgullosamente, sí, orgullosamente te das cuenta que ahora hasta la fecha, el otro día nada menos leí una entrevista que le hacían a José Luis Rosas, o cómo se llama, del que era el tecladista de Matraz, y orgullosamente mencionan el recuerdo de haber tocado en Aguascalientes, sí, o sea, que vinieron a México y que tocaron aquí en Aguascalientes. Entonces dices tú, bueno, algo quedó, ¿verdad? Y si a partir de ahí también mucha gente le gustó el rock progresivo o pudieron escuchar rock progresivo en vivo, que era muy raro escucharlo aquí en Aguascalientes, salvo en los programas de radio, pues se dieron las cosas, ¿no? O sea, como te digo, hasta donde debieron de haberse dado y pues se vinieron momentos de crisis. Juan Barrenechea, que era con quien él tenía el contacto, también sufrió una especie de crisis por la falta de apoyo en algunas cosas de su sello discográfico, etcétera. Entonces, como que se espaciaron las presentaciones de los grupos y se suspendió el Festival del Baja Pro, que era así como el semillero de poder traer, o la posibilidad de poder traer grupos. Entonces, ya no habiendo un festival, pues ya no había la forma de traerlos. Y traer un grupo desde Chile exclusivamente para que toquen Aguascalientes, pues es muy Claro, costoso, ¿no? Entonces, por eso no claro, no, yo se déjame dejaron de... decirte que te agradezco porque me juntaste en el equipo para poder producir los conciertos y hubo sorpresas tan increíbles con, con grupos para mí sorprendentes como Trío, por ejemplo. Yo quedé Sí, impactado con ese grupo, con la calidad, con la propuesta, con la creatividad, etcétera. Y bueno, pues una labor que tú desempeñaste en lo personal, creo, muy importante. Juan, ¿qué es lo que estás haciendo en estos momentos en todos estos terrenos en los que te has movido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? ¿En qué andas ahorita? mira, ahorita estoy platicando contigo. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Sí, sí. Y como tú mismo lo dijiste al principio, o sea, creo que todavía no estábamos al aire, por decirlo así. Ya ahorita con esto de la pandemia, que creo yo que debería de habernos hecho unas mejores personas en todos sentidos y que lamentablemente no se ve en muchos de nosotros, no puedes ya planear tantas cosas. De por sí yo nunca he sido una persona que me guste planear tanto a futuro. A mí me gusta más el corto plazo, que es lo que puede estar en mis manos hacer y lograr. Y yo me preocupo por el día de hoy, o ya en este caso, pues ya es noche, pero el día de mañana hacer mis programas de radio que estoy haciendo, que tengo en Alternativa 98.1 FM, que los hago con muchísimo gusto. Y ese es mi plan, o sea, hacer eso. Aquí en la cabeza, esta cabeza que cada vez tiene menos pelo, se mueven tantas ideas y tantas cosas que digo, no se me quita lo loco, o sea, aunque sea aquí, estoy planeando festivales, estoy planeando conciertos, estoy planeando traer a fulano, hacer algo diferente, algo. Ahí se queda por ahorita específicamente por la pandemia, pero también se queda por muchas otras cuestiones, ¿no? La verdad sí es muy desgastante, la verdad es muy estresante y cuando uno ya se va haciendo viejo, ya le va pensando uno, porque el estrés no es buen amigo
Y quieras o no, aunque le sepas el camino y aunque sepas cómo hacerle, no es fácil. Entonces, te vas a tener que estresar, aunque no quieras. Y yo la verdad me Claro, levanto en las mañanas diciendo, lo que menos voy a hacer es estresarme. Yo voy a disfrutar mi día de hoy. Entonces, por lo mismo, pues no haces planes, ¿no? No haces planes, mucho menos a largo plazo. Y ahorita con esto de la pandemia, mucho menos los puedes hacer ni a corto plazo. Pero mi claro. idea es el día de hoy, si mientras dure yo ahí, que me den la oportunidad de estar haciendo mis programas de radio, que en cualquier momento me pueden decir hasta aquí, gracias. Este, yo lo voy a hacer con muchísimo gusto y mi idea es seguir eh, poniendo un granito de arena cada día a que la gente se la pase bien, primeramente. Y segundo, si les doy o con lo que pongo, les doy la oportunidad de que conozcan algo nuevo, algo diferente y que les agrade, pues qué bueno, ¿no? También se cumple otro cometido. Pero el principal cometido es ese, ¿no? O sea, dar algo que me gusta dar y lo hago con muchísimo gusto y que a la gente le agrade. Ese es mi ¿Qué plan programas, inmediato. qué programas tienes? ¿En qué horarios y en qué Mira, todos estación? los días en Alternativa 98.1 FM tengo viaje musical a las 9 de la mañana, en donde pongo cantantes de diferentes países. Hay partes, creo yo, que no porque yo lo haga, pero creo que son algo de interesantes porque no nada más es la música, es a veces también los movimientos, lo que estoy haciendo los jueves, que estoy poniendo música tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, de Australia, de algo, que gestaron movimientos como la British Invasion, como el folk rock, el nacimiento del folk rock. Mañana voy a abordar el tema del mod, el movimiento mod y la relación que tuvo la música con ello. Y estoy poniendo algo que creo yo, me aventuro a decir que nadie en México, que yo sepa, hasta donde yo sé, nadie lo ha hecho, de hacer un programa con covers cantados en otros idiomas, idiomas diferentes, húngaros, yugoslavos, serbios, etcétera, croatas, con canciones conocidas, ¿no? De los Beatles, de los Rolling Stones, todo eso. A las 10 de la mañana tengo un programa que se llama Una Mañana, un Disco, en donde en general pues pongo grupos conocidos, tanto de jazz, de blues, de folk, de pop, eh, tanto grupos conocidos como también he dado a conocer bastantes cantantes que eran totalmente desconocidos y que han agradado, muchos de ellos. A las 4 de la tarde tengo un programa que se llama Una Tarde, un Disco, en donde digamos que es más rockero. En ese, la temática es toda la semana se la dedico a un grupo, aunque últimamente le he variado un poquito porque se me hacía muy injusto que hay grupos que grabaron, por ejemplo, 2 discos nada más y los 2 son muy buenos. Entonces, como se requieren 5 discos para complementar la semana, pues se me hacía injusto no ponerlos si no tenían 5 discos. Entonces pongo, por ejemplo, lunes y martes esos 2 discos, miércoles, jueves otro grupo que también tenga 2 discos buenos y el viernes un grupo que haya grabado un disco muy bueno. Entonces pongo 3 grupos diferentes, pero en general es toda la semana un solo grupo, un disco diferente cada día, sus 5 mejores Ok. discos. ¿Sí? Y a las lunes en la noche tengo el programa Soul Connection a las 9 de la noche, de 9 a 12 a 1, digo a 12, a 11, a 12, en donde, pues digamos, específicamente es soul, es oldies, es doo-wop, es todos los años 50, 60, 70. Y los martes tengo el Canto de las Hadas a las 9 de la noche también, que es de rock progresivo. Los jueves a las 9:30 de la noche tenemos un programa junto con José Reynoso en Radio Universidad que se llama Anecdo Radio, que ahorita desde que empezó la pandemia no lo hemos podido ir a retomar, hacerlo en vivo. Se están pasando programas pasados porque el programa ya tenía 5 años de existir. Entonces se han estado pasando programas repetidos, pero ya estamos ansiosos de regresar. Muy bien, Juan. Pues recomendarles a todos los que nos ven y nos escuchan que estén atentos a todo al trabajo que estás realizando tú en 98.1, para que abran su mente a toda la música que tú conoces y que compartes con todo el público. Juan, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden, que nos hablen de un disco, que nos compartan de un disco que ha sido muy importante en su vida por razones emocionales, razones musicales, razones espirituales o las razones importantes que sean para nuestro invitado. En el caso tuyo, como de algunos otros invitados que hemos tenido, les pedimos que nos hablen de 2 discos
porque normalmente tenemos como invitados a músicos que ejecutan al final, nos regalan alguna ejecución. Pero en tu caso, compártenos esos dos discos. Uno ya lo empezaste a mencionar al principio de esta charla y el otro, pues, platícanos de los dos discos. ¿Por qué son tan importantes? Habías hablado del Survival, del Grand Funk, que es uno de tus discos más importantes en tu vida, y luego platicamos del otro. Sí, bueno, primero antes que nada establecer mi protesta porque tú me habías dicho que yo tenía que cantar al final y estuve ensayando toda la semana y ahora resulta que no quieres que cante. Entonces, bueno, te lo agradezco porque la verdad hasta yo mismo me daría vergüenza. Mira, el de Grand Funk ya dije especialmente por qué fue ese impacto que me causó, porque los tres discos que compré, el de Santana, acuérdate la portada de Santana, el mono ese ahí con un tipo medio especial, fue impactante también, al igual que el de Chicago, que era una portada más simple, pero en especial era el Grand Funk porque era un trío que me gustaba, lo que yo había poco que había escuchado de ellos, una o dos canciones que se habían escuchado en la radio. Una de mis favoritas era Aimless Lady, que era, ya la había escuchado. Había un grupo que la otra vez en una plática que tuvimos en otro lado, tú y yo, junto con Rodolfo Popoca, les mencionaba yo que había un grupo musical que se llamaba Pigale, y tocaban ellos dentro de las fiestas que tocaban, se aventaban esa y se la aventaban muy bien de Grand Funk. Ajá. Era mi cercanía a Grand Funk. Entonces, cuando tengo ese disco de Survival, fue como que se abrió un mundo. Se abrió un Claro. mundo porque se estaba abriendo en el que era primero mis tres primeros LPs y segundo, que de los tres yo levantaba la mano por ese porque era lo que significaba después de haberlos visto en la televisión y de tenerlo en mis manos, haber visto esa portada en blanco, en sepia, y de pronto verla ya en color y tener en mi mano el disco y llegar y ponerme, devorarme todo el disco, y no hubo una canción que yo dijera, esta no me gusta, o sea, todo Claro. me gustó, todo. Sí. Entonces, pues fue más que nada todo lo que está en el entorno, lo que mencionaba hace rato, ese momento sublime, porque quienes estamos o hacíamos esto sabemos que era sublimes. Otros podrán decir que estamos locos, que tiene de sublime, pero lo tenía y era. Entonces, ese momento se convirtió en algo sublime de tener ese disco y llegar. Y de los tres discos llegué, fue el primero que puse, fue el que decidí poner primero. Y el sonido me impactó porque yo tenía también poco tiempo que me había comprado un, un estéreo, ya estéreo, porque antes de eso Claro. tenía la consola que tocaba en monofónico y un tocadiscos que también tocaba en monofónico. Cuando me compro mi tornamesa, mi tocadiscos estéreo, pues imagínate llegar y poner ese disco, fue algo muy Hombre. impactante, ¿no? Sí. No, y El, con esa banda, ¿no? Que sí, no, era un no. power trio impresionante, o sea. Impresionante. Y la verdad, con el tiempo, en vez de que vaya siendo todo así como que, pues era un grupo que me gustaba, no, no, a mí no hay canción que no oiga de Grand Funk, que olvídate, o sea, para mí es siempre una parte importante escuchar a Grand Funk. El otro disco estaba entre dos discos. Uno de ellos era el Jeff Beck, que se llama simplemente Jeff Beck, en donde ese por qué estaba pensando decidirlo, porque, repito, los primeros discos que yo había estado escuchando eran discos que había escuchado en monofónico. Ese disco yo lo acababa de comprar y lo había puesto ya en mi casa, y sin embargo, pues el sonido monofónico. Y la novia que yo tenía en aquel entonces se acababa de comprar una consola Stromberg Carlson. Quienes saben Claro, de marca saben que era ¿cómo se llama? que ya era estéreo. El Ferrari de los carros. Entonces, como ella todavía no tenía discos y me habló por teléfono y me dijo, ya me trajeron la consola, en la noche que vengas te traes unos discos para oírlos. Y el primero que ponemos es ese de Jeff Beck. Entonces es el primer disco que escucho yo ya así en estereofonía. No, 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 fue una locura. Pero indudablemente me decanto más por el de Emerson Lake and Palmer trilogía, porque fue el primer disco, a pesar de que ya tenía otros y había escuchado otros discos de rock progresivo. Fue el primer disco de rock progresivo que me dejó, ahora sí que yo creo que desde ahí estoy loco, más loco de lo que ya estaba. Fue algo impresionante ese sonido, esa cascada de teclados, de que todo esa eh, amalgama de sonidos que se hacían únicamente por tres personas, también un trío, ¿sí? La voz en ese entonces impresionante de Greg Lake, que ahora pobrecito, digo, al final de sus días ya no debió de haber cantado.
pero era impresionante, o sea, era un disco que llena, decía, ¿esto qué es? O sea, a pesar de que sabía lo que estaba oyendo, seguías diciendo, ¿qué es esto? Y fue algo que es el disco que yo siempre he dicho, es el disco que yo me llevaría a la isla desierta, es el disco que quiero que me pongan en el funeral, es el disco que quítenme todo lo que quieran, pero no me quiten ese disco. Sí, es algo que solamente quienes vivimos o sentimos esas cosas podemos entender el por qué ese disco llega a ser tan importante con nosotros. Con el tiempo, pues ya lógicamente se vuelve más importante cuando empiezas a leer críticas, cuando empiezas a valorarlo con más tiempo, conforme vas aprendiendo un poquito más de música, que no logras aprender lo que tú como músico sabes. Yo por eso siempre le dije una discusión que tuve con un músico que me decía por qué me gustaba ciertas cosas. Y yo le dije, la diferencia es que yo como no soy músico, ni sé de música, el músico, a lo mejor muchos músicos escuchan la música con la cabeza, porque la están analizando, porque la están, digo, y la diferencia es que yo escucho el disco con el corazón, porque es lo que me hace sentir, lo que me hace vibrar, las sensaciones, a dónde me transporta, a dónde me lleva, qué me hace sentir. No importa que después alguien diga, ay, es que ese es el disco más feo de ese grupo, no me importa, para mí es el disco que más me gusta, ¿no? Entonces, eso tiene el por qué elegí ese disco. Tú sabes que a estas alturas del partido, escoger dos discos me pusiste a sufrir bastante, Claro, ¿sí? Porque claro, pues ya después de que eliges los dos dices, pero luego, ¿qué hago con este otro? ¿Y qué hago con este por otro? supuesto. Pero sí quise decidirme por ese impacto tan grande, que no quiere decir que algunos otros discos no me los hayan causado, de luego todos en su momento me han causado gratas impresiones, pero la impresión tan grande que me causaron esos dos, como el de que mencionaba hace rato de Humble Pie, de Smoking, este, esos discos son para mí así como que no Sí, hay más. es que como comentábamos, en aquellos años escuchábamos esa música como algo nuevo y realmente estaban sonando y descubriendo los mismos músicos, estos grandes músicos estaban descubriendo nuevos caminos de la música, ¿no? Había una personalidad muy importante en la manera de hacer música. Grand Funk sonaba Grand Funk y nadie más sonaba Grand Funk, aunque tocaran con los mismos instrumentos que Cream o que Jimi Hendrix. O Sí, sea, cada quien tenía una personalidad. Curiosamente, escogiste dos discos de dos tríos, aunque de diferente estilo, de diferente género rockero, y escogiste dos discos que son el cuarto disco de cada uno de estos tríos. sí, sí, sí. Este, Fue pues una, yo muy de acuerdo contigo en los dos discos, son grandes discos. Trilogy para mí es la obra cumbre de Emerson Lake and Palmer. Ahí se dividen las opiniones entre si es Tarkus o si es Brian Salad Surgery. Para mí Trilogy también es un disco fuera de serie en el que este trío Emerson Lake and Palmer logra, logra una música espectacular, asombrosa. Y Grand Funk, no se diga, si quieres escuchar algo realmente poderoso, Grand Funk con discos de los años 60, 70 sigue sonando con un poder que es insuperable. claro, claro, son de esos grupos que nunca van a pasar, son canciones que aunque suenan a lo que suenan, no suenan viejas, este, para mí siguen sonando tan actuales como si fuera la primera vez. Es increíble que haya discos que a pesar de haberlos escuchado, no sé cuánto te gusta, 100 veces, 150 veces en tu vida, lo vuelves a escuchar y es como si lo escucharas por primera vez. Aunque ya sepas qué canción sigue, aunque ya sepas el coro que sigue, aunque ya sepas que sigue el solo de batería, el solo de guitarra, sigue siendo nuevo para ti. Eso es algo que cada día te sigue eh, provocando esos escalofríos en la piel, esa sensación de que todo se te encoge, menos, hasta lo que no se debería de encoger. Pero ese es algo que sigue siendo importante para mí, el que un disco te siga moviendo las fibras que te movieron la primera vez. ¿No? Y además le sumas a todo el cúmulo de recuerdos que te trae volver a escuchar ese disco. Es lo que te digo. Yo he llegado a decir que la música es vivencial, porque tú escuchas un Sí, disco y no nada más es que conoce el disco, sino todo te empieza a moverse, todo ese cúmulo de recuerdos. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿En dónde estabas sentado? Como yo que les digo que me acuerdo que estaba acostado rascándome el ombligo, pero fue algo, no sé, estaba yo teletransportado en otro mundo o escuchando ese disco.
de Humble Pie. Y eso, todo ese cúmulo de recuerdos que los empiezas a asociar con esa época, ¿qué más hacías, no? ¿Qué más estabas haciendo? ¿Qué Claro. actividades tenías? Si escribías, si no escribías, qué hacías, con quién platicabas, con quién tenías, quién era tu novia, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese disco que cada vez que lo escuchas te mueve todas esas cosas, ese es lo que se va volviendo con los años cada vez más importante en tu vida, ¿no? Que lo siga haciendo a pesar de tantos años o Claro. gracias a Juan, tantos años. claro que sí, Juan. Oye, Juan, pues ya a punto de despedirnos, no sé si quieras, tú algo, de seguro muchas experiencias, muchas anécdotas se van a quedar, sin mencionar, esperando que pues podamos hacer una segunda parte de esta charla, pero no sé si quieras tú decir algo antes de despedirnos. No, pues nada más agradecerte la oportunidad de compartir tanta loquera y tanto gusto, que sé que habrá muchas personas que coincidan con nosotros, que comulguen con nosotros, que haya la empatía de entender todo esto que platicamos y en especial que lo que les he platicado yo. El agradecerte a ti y agradecerle a todas las personas que de alguna manera siempre han estado ahí escuchando mis programas, escuchando las tonteras que yo digo, y saber que siempre estaré hasta donde mi cuerpo me lo permita, hasta donde las autoridades o las personas en su momento me permitan seguir yo compartiendo lo que me gusta compartir. Es un agradecimiento total, o sea, yo no puedo, no entiendo cómo alguien puede sentirse, eh, no sé, creído la gran cosa por hacer un programa de radio, cuando la verdad uno no hace más que sentirse agradecido Claro, de que se te dé esa oportunidad. Y si no hubiera esos oídos de esas personas que te están escuchando, no harías lo que haces. O sea, así de sencillo. Entonces, de alguna manera tú te debes a todas esas personas y es no solo es agradecimiento lo que tú sientes hacia ellos, ¿no? Que te den esa oportunidad de expresar eso que empezó queriendo ser como a mí. La primera pregunta que me hicieron cuando empecé a hacer yo programas de radio, me dijeron, pero te pagan. Y les dije yo, no. Entonces, ¿para qué lo haces? Y les dije yo, para que alguien escuche lo que a mí me gustaría escuchar. ¿Sí? Y hasta la fecha lo sigo haciendo de esa manera. Ese es mi motor. O sea, al llegar y cuando elijo un disco, cuando elijo una canción, no pienso en, esta canción me gusta mucho. Pienso, ¿le gustará a las personas que la van a escuchar? Tanto claro. como a mí. Que es una manera de compartir, ¿no? De compartir ese dulce que tú estás saboreando, compartirlo con la más gente posible. Sí, que ahorita no sería adecuado por el COVID, ¿verdad? De que ande yo compartiendo mis dulces, pero sí, algo así viene siendo. O sea, es un círculo, ¿no? O sea, cuando la persona te habla y no que te diga, porque la verdad, eh, cuando una persona me ha llegado a llamar y me ha dicho, oiga, es lo mejor que usted hace o es esto, yo siento como que me apretaron el pescuezo. Eso siento. Siento así como, híjole, ¿ahora qué hago? Tengo que seguirlo haciendo bien para que siga gustando. Es un compromiso, ¿verdad? Pero Claro, a la vez, el que te digan, me gustó esta canción, que no me mencionen, que digan, me gustó la canción que usted puso o me gustó esta canción que de fulano y tal, con eso basta y sobra. No importa claro, nada más. claro que sí. Muy bien, Juan, pues yo estoy muy agradecido contigo por tu tiempo que nos brindas. Te digo, espero que podamos continuar esta charla en algún otro momento por este medio para seguir recordando anécdotas y platicando acerca de todo lo que estás haciendo. Eh, eh, este, Se quedan muchas cosas en el tintero, pero, por ejemplo, lo de tu libro, que luego faltó mencionar, etcétera, pero espero que haya tiempo para volver a vernos por este medio o a lo mejor ya frente a frente y poder hacer una charla también para este podcast ya de otra manera, ¿no? Sin que haya tanta la distancia. Te agradezco mucho, Juan. No, pues gracias a ti, Este, Abraham, siempre agradecido, siempre ha habido tanto es como tú mencionas, que ni caso tiene mencionar cuántos años ya llevamos de amigos y son amistades de toda la vida. Yo así lo veo y lo siento y siempre agradecido también contigo por las oportunidades, por el compartir, por el
diferir a veces de las cosas que pensamos, de echarnos nuestras buenas discusiones, como también nuestras buenas risas y nuestros buenos momentos. Y pues gracias, ojalá que la gente que se atreva a ver esto lo disfrute o por lo menos le divierta o lo entretenga o que inclusive lo pueda tomar como una clase psicológica de qué no hacer en la vida. Entonces, bueno, pues gracias a ti y aquí estoy a tus órdenes cada vez que se pueda. Siempre este tipo de testimonios van a ser enriquecedores para el que los escuche y los vea, Juan. Muchas gracias. Lo único que me resta a mí decir es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego. Adiós.